El café nocturno estaba vacío a las 3:27 de la madrugada. Siempre lo estaba a esa hora, y esa era precisamente la razón por la que Adrián Cortázar había elegido ese lugar, ese horario, ese ritual semanal que nadie en su organización conocía. Ni siquiera Marcos, su mano derecha durante 20 años, sabía que el hombre más peligroso de Buenos Aires desaparecía cada miércoles en la madrugada para sentarse en un café de San Telmo y permitirse exactamente 15 minutos de humanidad. El arquitecto. Así lo llamaban en las calles, en las comisarías, en los despachos del gobierno, donde políticos firmaban documentos con manos temblorosas. Adrián Cortázar, 47 años, jefe supremo de la organización Salvatierra. Controlaba el narcotráfico en 6 provincias. Lavaba 400 millones de pesos al mes a través de casinos y constructoras. Tenía en nómina a 32 policías federales y 8 jueces. Una palabra suya significaba vida o muerte. Un gesto de su mano movía toneladas de cocaína desde Paraguay hasta Europa. Vivía en un penthouse de Puerto Madero valorado en $3 millones, rodeado de guardaespaldas las 24 horas, conducido en una caravana de 3 SUV blindadas. Pero los miércoles a las 3 de la mañana, Adrián dejaba todo eso atrás. Aparcaba su Mercedes negro a 2 cuadras del café. Caminaba solo por las calles empedradas de San Telmo y se sentaba siempre en la misma mesa junto a la ventana. Pedía un café solo, sin azúcar, y durante 15 minutos exactos se quitaba la armadura. Esta noche, la armadura se había resquebrajado antes de llegar. El mensaje había llegado a las 2:43 de la madrugada. 6 palabras en la pantalla de su teléfono. Tu madre falleció esta tarde, Hospital Rivadavia. Ni siquiera firmado. Su secretario sabía que Adrián no respondería, que no haría preguntas, que no iría al funeral. Llevaba 5 años sin verla. 5 años desde que decidió que su presencia en la vida de Elena Cortázar era un peligro mayor que su ausencia. Ella había trabajado 3 empleos para criarlo. Limpiaba oficinas de madrugada, cosía ropa por la tarde, vendía empanadas los fines de semana. Manos agrietadas, espalda encorvada, ojos cansados que nunca dejaron de mirarlo con orgullo, incluso cuando todos supieron quién se había convertido su hijo. Todavía hay tiempo, le había dicho la última vez que la vio, con 72 años y cáncer avanzando por sus pulmones. Todavía puedes elegir otra cosa, Adrián. Él le había besado la frente. Le había dejado 50,000 pesos en efectivo sobre la mesa de la cocina. Y nunca regresó. Ahora Elena Cortázar estaba muerta, y su hijo, el hombre que hacía temblar a narcos colombianos y políticos corruptos, estaba sentado en un café vacío, con las manos temblorosas, y algo húmedo rodando por sus mejillas. Adrián no recordaba la última vez que había llorado, quizás cuando tenía 10 años y encontró a su madre desmayada de agotamiento después de un turno de 18 horas. Quizás cuando tenía 15 y juró que nunca más pasarían hambre. Quizás nunca después de eso. Había construido un imperio eliminando cualquier cosa que se pareciera a debilidad. Había ordenado matar a 43 hombres en 22 años. Había destruido familias, arruinado vidas, corrompido sistemas enteros. Y ahora lloraba solo en un café a las 3:30 de la madrugada, porque la única persona que alguna vez lo amó sin condiciones se había ido y él ni siquiera había estado allí para sostener su mano. No escuchó los pasos en la escalera. No escuchó la puerta abrirse. No se dio cuenta de que ya no estaba solo, hasta que una voz pequeña, clara como una campanita, preguntó: ¿Estás bien, señor? Adrián levantó la cabeza bruscamente, la mano moviéndose por instinto hacia la Glock 19 que llevaba en el tobillo. Pero se detuvo.
Una niña estaba parada frente a su mesa. Tendría 6 años, quizás 7. Llevaba un pijama de unicornios color lavanda, pantuflas con forma de conejos y sostenía un cuaderno de dibujo contra su pecho. Cabello castaño despeinado, ojos enormes y oscuros que lo miraban con una preocupación tan genuina que Adrián sintió algo quebrarse en su pecho. «¿Estás bien?», repitió la niña inclinando la cabeza. «¿Estás llorando?». Adrián se limpió la cara con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura. El arquitecto no lloraba, el arquitecto no mostraba debilidad. El arquitecto no permitía que niñas en pijama de unicornios lo vieran vulnerable. «Estoy bien», dijo, y su voz sonó más ronca de lo normal. «¿Dónde están tus padres?». «Mi mamá duerme arriba. Yo no podía dormir, a veces dibujo cuando no puedo dormir». La niña abrió su cuaderno y le mostró una página. Un dibujo con marcadores de colores. Una casa, un árbol, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. «¿Quieres ver mis dibujos? A veces ayuda cuando estás triste». Adrián no sabía qué decir. En su mundo, la gente no se acercaba a él a menos que fuera convocada. La gente no le hablaba a menos que él hablara primero. La gente ciertamente no le ofrecía consuelo. Tenía 12 guardaespaldas, 3 abogados, 2 sicarios personales, y ni uno solo de ellos preguntaría jamás si estaba bien. «No deberías estar aquí», dijo finalmente. «Es muy tarde. El café es de mi mamá. Vivimos arriba». La niña se subió a la silla frente a él sin invitación. Dejó el cuaderno sobre la mesa. «Me llamo Sofía». «¿Cómo te llamas?». «Adrián». «¿Por qué estás triste, Adrián?». Nadie le preguntaba eso. Nadie le preguntaba cómo se sentía, qué pensaba, qué necesitaba. Daba órdenes y la gente obedecía. Firmaba documentos y el dinero se movía. Asentía con la cabeza y alguien moría. Pero nadie, absolutamente nadie, le preguntaba por qué estaba triste. «Mi madre murió hoy», dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Sofía se agrandaron. «Oh, lo siento mucho». Hubo un silencio y luego: «Mi papá se fue hace mucho tiempo. No murió, solo se fue. Pero mi mamá dice que a veces irse duele igual que morir». Adrián la miró. Esta niña de 6 años con pijama de unicornios acababa de articular algo que él había sentido toda su vida sin poder nombrarlo. «Tu mamá es sabia». Sofía asintió solemnemente. Pasó las páginas de su cuaderno hasta llegar a un dibujo nuevo. Un cielo nocturno, estrellas amarillas, una luna grande y blanca. Arrancó la página con cuidado y se la extendió. «Toma, es para ti. Las estrellas son para cuando estás triste. Mi mamá dice que las estrellas son las personas que se fueron mirando hacia abajo para asegurarse de que estemos bien». Adrián tomó el dibujo con manos que todavía temblaban ligeramente. En 22 años, nadie le había dado un regalo sin esperar algo a cambio. Contratos, sobornos, lealtades compradas con dinero o miedo. Pero esta niña le estaba dando un pedazo de papel con estrellas dibujadas porque pensaba que podría ayudar. «Gracias, Sofía». «De nada». Ella sonrió. Y era una sonrisa tan pura, tan completamente desprovista de malicia o agenda, que Adrián sintió algo moverse en su pecho, algo oxidado y olvidado hace mucho tiempo. «Deberías venir cuando no sea tan tarde. Mi mamá hace los mejores medialunas de Buenos Aires. Vienen muchas personas en la mañana. Quizás lo haga». Promesa. Adrián Cortázar, el hombre que rompía promesas como parte de su trabajo, que mentía y traicionaba y manipulaba por rutina, miró a esta niña y dijo: «Promesa». Sofía saltó de la silla. «Tengo que volver a la cama antes de que mamá se despierte y se preocupe. Adiós, Adrián. Espero que te sientas mejor». Y así como había aparecido, se fue, sus pantuflas de conejo haciendo suaves susurros contra el piso de madera mientras subía las escaleras. Adrián se quedó solo otra vez, sosteniendo un dibujo infantil de estrellas, con lágrimas secándose en su rostro. Miró su reloj.
3:41 de la madrugada. Sus 15 minutos habían terminado hacía rato, pero por primera vez en 22 años, el arquitecto no tuvo prisa por regresar a su imperio. Adrián no regresó al café nocturno el miércoles siguiente. Tenía una reunión con proveedores colombianos, un juez que necesitaba ser convencido con 300,000 pesos en efectivo y 2 traidores en su organización que requerían una lección permanente. El arquitecto tenía trabajo que hacer, pero el jueves por la tarde, a las 4:20, estacionó su Mercedes a 3 cuadras del café y caminó solo por las calles de San Telmo. Llevaba un traje gris de $5,000, zapatos italianos hechos a mano, un reloj Patek Philippe de $80,000 en la muñeca, y en el bolsillo interior de su chaqueta, doblado con cuidado, el dibujo de estrellas de Sofía. El café nocturno se veía completamente diferente con luz de día. Las mesas estaban ocupadas con estudiantes, artistas, turistas. El olor a café recién hecho y medialunas horneándose llenaba el aire. Jazz suave sonaba desde parlantes ocultos. Era un lugar cálido, acogedor, completamente ordinario. Adrián se sentó en su mesa habitual junto a la ventana. Una mujer se acercó casi inmediatamente, limpiándose las manos en un delantal. 30 y tantos años, cabello castaño recogido en una cola de caballo desordenada, ojos color miel que mostraban cansancio pero también determinación. Sin maquillaje, arrugas apenas visibles en las comisuras de los ojos. Guapa de una manera natural, sin pretensiones. Buenas tardes. ¿Qué le sirvo? Café solo, sin azúcar y 2 medialunas. Ella anotó en una libreta gastada. ¿Algo más? Adrián dudó. ¿Tu hija, Sofía, está aquí? La mujer lo miró con más atención ahora, y Adrián vio el cambio instantáneo en su postura. Protectora, cautelosa, una madre evaluando una amenaza potencial. ¿Por qué pregunta por mi hija? Nos conocimos la semana pasada, tarde en la noche. Ella fue muy amable conmigo en un momento difícil. Solo quería agradecerle. La cautela no desapareció completamente, pero se suavizó ligeramente. Sofía está en la escuela. Vuelve a las 6. Una pausa. Usted es el hombre que viene los miércoles a las 3 de la mañana. No era una pregunta. Adriana asintió. Pensé que quizás había dejado de venir. Hace 2 semanas que no lo veo. Tuve asuntos que atender. Su café en un momento. Ella se dio la vuelta para irse, pero Adrián habló antes de pensarlo. ¿Cómo te llamas? Ella se volvió, sorprendida por la pregunta. Luciana Méndez. Mucho gusto, Luciana. Soy Adrián. Mucho gusto, Adrián. Y había algo en la forma en que dijo su nombre, sin miedo, sin reconocimiento, sin nada más que cortesía básica, que lo sorprendió. Luciana Méndez no sabía quién era. No había visto su foto en las noticias, no había escuchado su nombre susurrado con terror. No tenía idea de que estaba sirviendo café al criminal más poderoso de la ciudad. Era refrescante, aterrador, completamente nuevo. Luciana regresó 5 minutos después con su café y 2 medialunas todavía calientes, glaseadas con azúcar brillante. Las dejó en la mesa junto con una pequeña jarra de miel. Sofía tenía razón, dijo Adrián después del primer bocado. Son las mejores medialunas de Buenos Aires. Luciana sonrió y la transformación fue notable. El cansancio se desvaneció por un momento, reemplazado por orgullo genuino. Es la receta de mi padre. Heredé este lugar de él hace 8 meses. Mis condolencias. Gracias, fue repentino, un infarto. Luciana se limpió las manos en el delantal otra vez, un gesto nervioso, Adrián notó. Dejó el café y muchas deudas, pero estamos saliendo adelante. Adrián entendió saliendo adelante. Reconocía esa frase.
Su madre la había usado durante años. Significaba trabajar 18 horas al día. Significaba elegir entre pagar la luz o comprar comida. Significaba sonreír mientras tu mundo se desmoronaba. Estoy seguro de que tu padre estaría orgulloso. Luciana lo miró con curiosidad, como si intentara descifrar qué tipo de hombre era este cliente, que preguntaba por su hija y decía cosas amables con voz ronca. Debería volver a la cocina. Disfrute su café. Adrián se quedó una hora. Bebió su café despacio, comió sus medialunas, observó a Luciana moverse entre las mesas con eficiencia practicada. Ella sonreía con los clientes, recordaba sus órdenes habituales, limpiaba mesas con movimientos rápidos. Trabajadora, digna, luchando. Cuando pidió la cuenta, Luciana trajo un recibo escrito a mano. 350 pesos. Adrián dejó 5,000 pesos en efectivo sobre la mesa. Luciana regresó con el cambio 2 minutos después, contándolo cuidadosamente. Aquí está su cambio, señor. 4,650 pesos. Quédatelo. Ella se detuvo. ¿Perdón? La propina. Quédatela. Luciana miró el dinero, luego a Adrián, luego al dinero otra vez. 4,650 pesos. Más de lo que ganaba en 3 días buenos. Suficiente para pagar la factura de electricidad que estaba vencida, comprar útiles escolares para Sofía, arreglar la cafetera que hacía ruidos extraños. Pero en lugar de tomar el dinero, Luciana lo dejó sobre la mesa y dio un paso atrás. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no lo gané. El café costó 350 pesos. Una propina generosa sería 50, quizás 100. Esto, señaló el dinero, esto es caridad, y no acepto caridad. Adrián la estudió. Había orgullo en esa barbilla levantada, dignidad en esa espalda recta. Reconoció esa expresión. La había visto en el espejo cuando tenía 15 años y juró que nunca más aceptaría limosnas de nadie. No es caridad, dijo suavemente. Es gratitud. Tu hija me ayudó cuando lo necesitaba. Este dinero no es por el café. Es un agradecimiento. Luciana vaciló. Adrián vio la guerra interna. Orgullo contra necesidad. Dignidad contra realidad práctica. Finalmente, tomó 1,000 pesos del montón y dejó el resto. Entonces 1,000 pesos es un agradecimiento apropiado. El resto es demasiado. Gracias por su generosidad, señor Adrián. Pero tengo que pedirle que no vuelva a dejar cantidades así. Este café sobrevive con trabajo honesto, no con... Buscó la palabra correcta. Favores que no puedo devolver. Adrián tomó el dinero restante sin discutir. Entendió. Respetó. Esta mujer tenía principios que el dinero no podía comprar, y en su mundo eso era más raro que diamantes. Entiendo. ¿Puedo volver mañana? El café está abierto al público. Todos son bienvenidos. Una pausa pequeña. Sofía estará aquí después de las 6 si quiere hablar con ella. Adrián se puso de pie, alisó su traje. Vendré a las 6 entonces. Y cumplió su palabra. Llegó el viernes a las 6:07 de la tarde y Sofía estaba sentada en una mesa del rincón haciendo tarea. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. «Adrián, viniste, prometiste y viniste». Él se acercó a su mesa, consciente de Luciana observándolos desde detrás del mostrador. «Siempre cumplo mis promesas». «Siéntate, estoy haciendo matemáticas». «Las odio». Sofía empujó su cuaderno hacia él. Sumas y restas básicas, algunas correctas, otras con errores evidentes. «¿Eres bueno en matemáticas?» Adrián, que manejaba operaciones de lavado de dinero que involucraban millones de dólares y ecuaciones complejas de distribución de producto, asintió. «Razonablemente bueno». Pasó la siguiente media hora ayudando a Sofía con su tarea, explicando con paciencia que necesitaba llevar el 1 cuando sumaba 8 más 7. Luciana les trajo chocolate caliente sin que nadie lo pidiera, y Adrián vio la forma en que observaba la interacción, evaluando, protegiendo. Cuando Sofía terminó su tarea, le mostró su nuevo dibujo.
El café nocturno, con 3 personas dentro. Una mujer, una niña y un hombre alto. «Este eres tú», señaló al hombre alto. «Eres mi amigo ahora, ¿verdad?» Adrián Cortázar, el hombre que no tenía amigos, solo empleados, socios y enemigos, miró a esta niña de 6 años y dijo: «Sí, Sofía, soy tu amigo». Los días se convirtieron en semanas. Adrián comenzó a aparecer en el café nocturno 5, a veces 6 veces por semana. Siempre a las 6 de la tarde, nunca antes. Se sentaba en su mesa, pedía café solo y esperaba a que Sofía terminara su tarea. Luego hablaban sobre escuela, sobre dibujos, sobre todo y nada. Luciana observaba estas interacciones con cautela inicial que lentamente se transformó en aceptación curiosa. Este hombre, Adrián, que nunca daba su apellido, que siempre pagaba en efectivo, que vestía trajes que costaban más que 3 meses de alquiler, parecía genuinamente disfrutar el tiempo con su hija. Y Sofía, que había sido reservada y triste desde el divorcio, florecía bajo su atención. La tercera semana, después de que Sofía subiera a su apartamento a bañarse antes de cenar, Luciana se sentó frente a Adrián por primera vez. «Necesito preguntarte algo». Adrián levantó la vista de su café, esperando. «¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué pasas tiempo con Sofía?» Era una pregunta justa. Una pregunta que cualquier madre haría sobre un hombre extraño que aparecía religiosamente para ver a su hija de 6 años. Porque ella me hizo una pregunta que nadie más se había molestado en hacer en 22 años, dijo Adrián lentamente. Me preguntó si estaba bien. Y cuando le dije que no, me dio algo, sin esperar nada a cambio. Sacó el dibujo de estrellas de su bolsillo, ahora desgastado en los pliegues por haberlo llevado todos los días. Esto me lo dio esa noche. Nadie me había dado un regalo sin agenda desde que mi madre murió. Luciana miró el dibujo, luego a Adrián. Sus ojos se suavizaron. Lo siento por tu madre. Yo también. Adrián dobló el dibujo cuidadosamente. Lo devolvió a su bolsillo. Sofía me recuerda que existe bondad en el mundo. Necesitaba ese recordatorio. ¿A qué te dedicas, Adrián? Mentiras. Tenía docenas preparadas. Importación, exportación, bienes raíces, inversiones. Todas sonaban legítimas, todas imposibles de verificar sin profundizar demasiado. Pero algo en la forma en que Luciana lo miraba, directa, honesta, esperando honestidad a cambio, le hizo querer decir la verdad. No toda la verdad, no todavía, pero algo más cercano. Negocios, principalmente importaciones. No técnicamente mentira. Trabajo con productos que vienen de Sudamérica. ¿Es legal? Adrián sonrió sin humor. Esa es una pregunta peligrosa. Y esa es una respuesta preocupante. Luciana no apartó la mirada. Mira, no soy estúpida. Veo tus trajes, tu reloj, la forma en que siempre miras hacia la puerta como si esperaras problemas. Sé que hay algo más en tu historia, pero necesito saber si mi hija está segura contigo. Sofía está completamente segura conmigo, dijo Adrián, y cada palabra era verdad absoluta. Nadie tocará a esa niña mientras yo respire, te lo prometo. Luciana lo estudió por un largo momento. Luego asintió, como si hubiera tomado una decisión. Está bien, puedes seguir viniendo, pero Adrián, su voz se volvió a cero. Si alguna vez, de alguna manera, pones a mi hija en peligro, no habrá lugar en esta ciudad donde puedas esconderte de mí. ¿Entendido? Adrián, que había recibido amenazas de narcos colombianos armados con AK-47, de policías federales con órdenes de arresto, de rivales con ejércitos privados, asintió solemnemente ante esta mujer de 1,60 m con delantal manchado de café. Entendido. La cuarta semana, Adrián apareció un sábado a las 11 de la mañana. El café estaba lleno, pero Luciana parecía agobiada, moviéndose entre mesas con una tensión visible en sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó Adrián cuando ella vino a tomar su orden. Sí, solo...
La máquina de espresso se rompió esta mañana. El técnico dice que la reparación cuesta 18,000 pesos y no tengo eso ahora mismo. Así que estoy haciendo todo manualmente y tomando el triple de tiempo. Respiró profundo. Pero estaremos bien. Siempre estamos bien. Esa frase otra vez. Estamos bien. El mantra de la gente que no puede permitirse no estarlo. Adrián no dijo nada más. Pidió su café, esperó a Sofía, pasó la tarde usual ayudándola con tarea y viendo sus nuevos dibujos. Se fue a las 7 como siempre. El lunes por la mañana, Luciana llegó al café a las 5 para preparar la apertura y encontró una máquina de espresso nueva en su cocina. Profesional, italiana, top de línea. $25,000 de equipo brillando bajo las luces fluorescentes y una nota pegada. No es caridad, es una inversión en las mejores medialunas de Buenos Aires. Luciana sintió lágrimas quemando en sus ojos. Sabía que debería rechazarlo, que debería mantener sus principios, que aceptar regalos caros de hombres misteriosos era cruzar una línea. Pero la máquina vieja realmente estaba rota, y la renta estaba vencida, y Sofía necesitaba zapatos nuevos. Y Luciana estaba tan cansada de luchar sola. Cuando Adrián apareció esa tarde, Luciana lo esperaba en su mesa. No puedo aceptar la máquina. Ya está instalada. Adrián, Luciana. Él la miró directamente. Déjame hacer esto, por favor. No es caridad, es compensación. ¿Compensación por qué? Por 22 años de no hacer nada bueno en este mundo, por una vida de decisiones malas que lastimaron a gente buena, vaciló, por no estar ahí cuando mi madre me necesitaba. Déjame hacer algo bueno, aunque sea una vez. Luciana se sentó lentamente. Había dolor en la voz de este hombre, culpa real y profunda. ¿Qué hiciste, Adrián?, preguntó suavemente. Cosas por las que nunca podré compensar completamente. Pero quizás puedo empezar aquí, contigo y con Sofía, haciendo algo que importe. Luciana tomó su mano a través de la mesa. Era un gesto simple, humano, y Adrián se congeló por completo. No recordaba la última vez que alguien lo había tocado sin ser un apretón de manos de negocios o un contacto violento. Todos merecemos segundas oportunidades, dijo Luciana. Si estás tratando de ser mejor, de hacer mejor, entonces está bien. Puedes quedarte, la máquina puede quedarse, pero Adrián, necesitas contarme la verdad eventualmente. No toda, no ahora, pero algo más que negocios de importación. Algún día, prometió Adrián, cuando encuentre las palabras correctas. Las semanas se convirtieron en meses. Octubre se deslizó hacia noviembre y los jacarandás de Buenos Aires florecieron púrpura en las calles. Adrián continuó apareciendo en el café nocturno 6 días a la semana. Los domingos comenzó una nueva tradición. Recogía a Luciana y Sofía a las 3 de la tarde y los llevaba al jardín botánico. Esos domingos se convirtieron en lo más importante de su semana. Caminaban por los senderos arbolados mientras Sofía corría adelante, persiguiendo mariposas, alimentando patos en el estanque. Luciana le contaba sobre su padre, sobre crecer en el café, sobre el exmarido que se fue cuando Sofía tenía 2 años y nunca miró atrás. Adrián escuchaba, realmente escuchaba, de una manera que nunca había hecho con nadie. ¿Y tú?, preguntó Luciana un domingo de finales de noviembre, mientras Sofía lanzaba pan a los patos. Háblame de tu familia. Mi madre me crió sola, trabajó hasta los huesos para darme todo. Yo la decepcioné. ¿Cómo? Adrián no respondió inmediatamente. Observó a Sofía reír cuando un pato particularmente valiente comió directamente de su mano. Me convertí en el tipo de hombre que ella pasó su vida protegiéndome de convertirme. Luciana procesó eso. ¿Pero ahora estás tratando de cambiar? No sé si puedo cambiar lo que soy, pero quizás puedo cambiar lo que hago. La miró. Ustedes me hacen querer intentarlo.
Era la confesión más cercana al amor que Adrián Cortázar había hecho en su vida adulta. Luciana tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos, y entrelazó sus dedos. Entonces inténtalo, estaré aquí mientras lo hagas. Pero en el mundo de Adrián, nada bueno permanecía sin ser notado por mucho tiempo. Marcos Salvatierra llevaba 20 años como brazo derecho de Adrián. Habían construido el imperio juntos, habían derramado sangre juntos, habían eliminado rivales y traidores juntos. Marcos conocía cada secreto, cada operación, cada cadáver enterrado en cimientos de edificios de Puerto Madero, y Marcos había notado los cambios. Adrián llegaba tarde a reuniones. Rechazaba trabajos que antes habría aceptado sin parpadear. Cuestionaba decisiones que antes tomaba por instinto. Había suavidad en sus ojos que no existía 6 meses atrás. Marcos lo siguió un domingo. Vio a Adrián recoger a una mujer y una niña de un café de San Telmo. Los vio caminar por el jardín botánico como una familia normal. Vio a el arquitecto, el hombre más peligroso de Buenos Aires, alimentar patos y cargar a una niña de 6 años sobre sus hombros. Y Marcos supo que su hermano, su socio, su jefe, estaba perdido. La confrontación llegó un martes por la noche, en el penthouse de Puerto Madero. Marcos entró sin tocar, como siempre hacía, y encontró a Adrián en su estudio mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Necesitamos hablar. Adrián no se volvió. Habla. ¿Quiénes son? No sé de qué hablas. La mujer y la niña. Del café de San Telmo. Te he visto con ellas. Pasas más tiempo allí que en nuestra oficina. ¿Quiénes son? Adrián finalmente se volvió. No es asunto tuyo. Todo lo que hagas es asunto mío cuando afecta nuestro negocio. Y esto está afectando nuestro negocio. Estás distraído, suave. Los colombianos están preguntando si todavía eres confiable. Sigo manejando las operaciones. Apenas. Rechazaste el trabajo de Mendoza. 20 millones de dólares, Adrián. 20 millones. Porque no te sentía bien. ¿Desde cuándo nos importa cómo se siente algo? Adrián se acercó a su bar. Se sirvió whisky. No ofreció uno a Marcos. Mal signo. Estoy reevaluando prioridades. ¿Prioridades? Marcos rió sin humor. Hermano, construimos esto desde cero, desde nada. Nos juramos que nunca volveríamos a ser débiles, nunca volveríamos a ser pobres, nunca dejaríamos que nadie nos controlara. ¿Y ahora qué? ¿Una mujer con un café fracasado y una niña te hacen olvidar todo eso? Ten cuidado con lo que dices. ¿O qué? ¿Me matarás? Somos hermanos, Adrián, 20 años. ¿Eso no significa nada? Significa todo. Por eso te estoy advirtiendo. Déjalas fuera de esto. Marcos se acercó, bajó la voz. Escúchame, sé lo que estás sintiendo. Todos tenemos momentos donde queremos algo normal, algo limpio. Pero esa no es nuestra vida. No podemos tener eso. El día que intentas dejar este mundo te devora, y devora a todos los que amas. Entonces, las protegeré. No puedes protegerlas de lo que somos, de lo que eres. Marcos puso una mano en el hombro de Adrián. Termina esto. Aléjate de ellas. Antes de que sea demasiado tarde. Adrián apartó la mano de Marcos. Sal de mi casa. Adrián, dije que salgas. Marcos lo miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, pero recuerda que te advertí. Cuando esto explote, y explotará, recuerda que traté de salvarte. Salió, y Adrián se quedó solo en su penthouse de 3 millones de dólares, sosteniendo un vaso de whisky de $1000 la botella, sintiendo las paredes cerrándose. Marcos tenía razón en una cosa. Su mundo eventualmente alcanzaría al de Luciana y Sofía. Y cuando lo hiciera, tendría que elegir. La decisión llegó antes de lo que esperaba. Era un jueves por la noche, mediados de diciembre. Adrián había pasado la tarde en el café, ayudando a Sofía a hacer una guirnalda de papel para Navidad.
Luciana los había invitado a cenar arriba en su apartamento por primera vez. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones sobre el café, muebles viejos pero cuidados, paredes con dibujos de Sofía pegados con cinta adhesiva, una mesa de cocina que cojeaba ligeramente. Comparado con el penthouse de Adrián, era microscópico, pero había algo que su penthouse nunca tuvo: calidez, vida, amor. Cenaron pasta casera. Luciana se disculpó por lo simple del plato. Adrián dijo que era la mejor comida que había probado en años y no estaba mintiendo. Sofía le mostró su habitación, paredes pintadas de lavanda, estrellas fosforescentes en el techo que Luciana había pegado una por una. Después de que Sofía se fue a la cama, Adrián y Luciana se sentaron en el pequeño balcón que daba a la calle. Diciembre en Buenos Aires, aire cálido, sonidos de la ciudad flotando hacia arriba. «Gracias por venir», dijo Luciana suavemente. «Sofía habla de ti todo el tiempo. Adrián esto, Adrián aquello. Eres importante para ella. Ella es importante para mí también». Adrián miró hacia la calle. «Ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». Luciana lo estudió en la penumbra. «Adrián, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto». Él esperó, tenso. «¿Estás en problemas? ¿Algún tipo de problemas que podrían alcanzarnos?» Adrián cerró los ojos. El momento de la verdad. Podía mentir, podía protegerla con ignorancia, o podía confiar en ella con algo real. «Sí». «¿Qué tipo de problemas?» «El tipo que no desaparece. El tipo que te sigue sin importar cuánto corras». Abrió los ojos, la miró directamente. «Luciana, no soy quien crees que soy». «Lo sé». Eso lo sorprendió. «¿Lo sabes? Sé que no eres un simple empresario de importaciones. Sé que hay algo más oscuro en tu pasado. Sé que el dinero que tienes no vino de lugares limpios». Ella tomó su mano. «Pero también sé que eres bueno con Sofía, que pagas tus cuentas, que me miras como si fuera algo precioso, y sé que estás tratando de ser mejor. Eso es suficiente por ahora. No sabes todo. Entonces cuéntame». Adrián respiró profundo. «Dirijo una organización criminal, la más grande de Buenos Aires. Narcotráfico, extorsión, lavado de dinero. He hecho cosas, ordenado cosas, que me condenarían a cadena perpetua 20 veces. La gente me teme, con razón». Luciana se puso rígida, pero no soltó su mano. «¿Has matado a alguien?» «He ordenado matar a 43 personas». El silencio se extendió. Adrián esperó a que ella se levantara, que le dijera que se fuera, que nunca volviera. Esperó perder lo único bueno que había encontrado en 22 años. Pero Luciana no soltó su mano. «¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque te mereces la verdad. Porque si vas a estar en mi vida, si voy a estar en la de ustedes, necesitas saber quién soy realmente. Y porque…» vaciló. «Porque estoy enamorado de ti, Luciana. Y eso te pone en peligro». Ella inhaló bruscamente. «¿Estás enamorado de mí?» «Sí, y de Sofía, de esta vida que han construido, de la bondad que muestran incluso cuando el mundo ha sido duro con ustedes. Me hacen querer ser alguien diferente. Puedes serlo. Puedes dejar ese mundo». «No lo sé. La gente en mi posición no simplemente renuncia, pero estoy intentando encontrar una salida, una forma de protegerlas y al mismo tiempo ser parte de sus vidas». Luciana se quedó callada por mucho tiempo. Luego, «Tengo que pensar en Sofía primero. Lo sé. Si hay algún peligro, cualquier peligro, necesitas irte. No importa cómo nos sintamos. Ella es mi prioridad. Debería serlo». Adrián besó su mano suavemente. «Si alguna vez pienso que estar conmigo las pone en riesgo, desapareceré, y me aseguraré de que estén protegidas. Prométemelo». «Te lo prometo». Luciana se inclinó y besó a Adrián. Suave, tentativo, cargado de miedo y esperanza y posibilidad. Cuando se separaron,
Ella susurró: «Yo también estoy enamorada de ti. Dios me ayude, pero lo estoy». Adrián la sostuvo en el pequeño balcón mientras Buenos Aires zumbaba abajo, consciente de que había cruzado un punto sin retorno. Había confesado, había amado, había dejado entrar luz a su mundo de oscuridad, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Las consecuencias llegaron 3 semanas después. Adrián estaba en su oficina, una suite discreta en un edificio de Recoleta que oficialmente albergaba una compañía de inversiones, cuando Marcos entró con una carpeta manila. «Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» Marcos dejó la carpeta sobre el escritorio. Adrián la abrió. Fotos, docenas de fotos. Luciana saliendo del café, Sofía caminando hacia la escuela, las dos en el jardín botánico, Adrián con ellas. Fecha y hora selladas en cada foto. Adrián sintió hielo en sus venas. ¿Quién tomó estas? Los Varela, organización rival del norte de Buenos Aires. Habían estado en guerra fría con Salvatierra durante 5 años, probándose mutuamente, buscando debilidades. Aparentemente habían encontrado una. ¿Qué quieren? Reunión. Neutral. Dicen que tienen una propuesta. Marcos se recostó en la silla. Te advertí, Adrián. Te dije que esto pasaría. ¿Cuándo es la reunión? Mañana, 8 de la noche. El depósito en la Boca. Adrián asintió lentamente, su mente ya trabajando en ángulos, estrategias, respuestas posibles. ¿Cuántos hombres tenemos en alerta? 20, armados, listos. Dobla eso. Y quiero francotiradores en los edificios circundantes. Ya lo ordené. Marcos se inclinó hacia adelante. Pero Adrián, si realmente te importan, si realmente las amas, necesitas terminar esto. Ahora, antes de que usen a esa mujer y esa niña para destruirte. Adrián miró las fotos. Sofía sonriendo, sosteniendo su mano. Luciana riéndose de algo que dijo. Imágenes de felicidad que se sentían robadas, violadas. Arregla la reunión. Y Marcos, nadie toca a esa familia, nadie. ¿Entendido? Entendido. Esa noche, Adrián no fue al café. Le envió un mensaje a Luciana. Trabajo urgente. Volveré pronto. Ten cuidado. Se sentó en su penthouse. Glock sobre la mesa. Whisky sin tocar en su mano, mirando las luces de la ciudad y planeando cómo proteger lo único bueno en su vida. La reunión fue una emboscada. Adrián lo supo en el momento en que entró al depósito con Marcos y 4 guardaespaldas. Los Varela tenían 15 hombres, AK-47, posiciones ventajosas. No era una negociación, era una ejecución planeada. Pero Adrián no era el hombre más peligroso de Buenos Aires por accidente. Había planeado para esto. Los francotiradores en los techos se activaron primero. 2 hombres de Varela cayeron antes de que el primer disparo sonara dentro del depósito. Luego el caos, flashbangs, humo, fuego cruzado. Adrián se movió por instinto, años de violencia guiando sus acciones. 2 disparos, centro de masa. Un hombre cayó. Marcos a su lado cubriendo su flanco. Terminó en 4 minutos. 8 hombres de Varela muertos, 5 huyendo. Ninguna baja del lado de Adrián. El líder de los Varela, Roberto, 50 años, cicatriz atravesando su mejilla izquierda, estaba arrodillado con las manos atadas detrás de la espalda cuando Adrián se acercó. Las fotos, dijo Adrián con calma. ¿Cuántas copias? Vete a la mierda. Adrián le disparó en el muslo. Roberto gritó. Las fotos. ¿Cuántas copias? Suficientes. Están por toda la ciudad. Todos saben que el arquitecto tiene un punto débil ahora. Una mujer y una niña. Lindas blancos. Adrián sintió algo frío y oscuro desenrollándose en su pecho. El monstruo que había mantenido encadenado durante meses, el hombre que había sido antes de Sofía, le preguntara si estaba bien. Levantó la pistola hacia la cabeza de Roberto. Adrián.
La voz de Marcos detrás de él. Si lo matas, su organización viene por venganza. Y vienen por tu familia nueva. Adrián se detuvo. Marcos tenía razón. Matar a Roberto ahora solo escalaría todo. Bajó la pistola. Déjalo vivir, pero que corra la voz. Cualquiera que toque a esa mujer o esa niña no solo muere, sus familias mueren, sus amigos mueren. Quemo todo lo que alguna vez amaron, ¿entendido? Roberto asintió, sangrando, aterrorizado. Bien, lárgate de mi ciudad. Mientras los hombres de Adrián arrastraban a Roberto fuera, Marcos se acercó. Esto no termina aquí. Las fotos están afuera. Tu debilidad es pública. Tarde o temprano alguien las usará contra ti. Lo sé. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Adrián miró a su hermano de 20 años. No voy a dejarlas. Entonces morirás. Y ellas morirán contigo. Adrián no durmió esa noche. Se sentó en su penthouse, limpiando la sangre de sus zapatos italianos, sabiendo que Marcos tenía razón. Mientras estuviera en sus vidas, Luciana y Sofía serían blancos. No importaba cuántos guardaespaldas asignara, cuántas amenazas hiciera. Su amor por ellas las había convertido en las personas más vulnerables de Buenos Aires. Había solo una solución. Tenía que desaparecer de sus vidas. Completamente, permanentemente, o tenía que dejar su mundo. A las 6 de la mañana tomó una decisión. La agente especial del FBI, María Torres, había estado investigando la organización Salvatierra durante 4 años. Tenía evidencia circunstancial, testimonios de criminales menores, pero nada que pudiera tocar a Adrián Cortázar directamente. El hombre era un fantasma, un arquitecto que nunca dejaba huellas. Por eso casi se cayó de su silla cuando su teléfono sonó a las 7:15 de la mañana y la voz del otro lado dijo: «Agente Torres, soy Adrián Cortázar. Quiero hacer un trato». 2 horas después, se encontraron en una cafetería anónima en Palermo. Torres trajo 2 agentes de respaldo. Adrián vino solo. «Esto es un truco», dijo Torres cuando se sentaron. «No es un truco. Tengo información sobre operaciones de narcotráfico que involucran a 6 países, $200 millones en activos lavados y nombres de 32 oficiales corruptos. Todo documentado, todo verificable». Torres se inclinó hacia adelante. «¿A cambio de qué?» «Protección para 2 personas, Luciana Méndez y su hija Sofía, identidades nuevas, reubicación, seguridad permanente». «¿Y tú?» «Yo me entrego. Cooperación completa. Testimonio contra todos mis socios. Cadena perpetua, no me importa. Solo manténlas a salvo». Torres lo estudió. «¿Por qué? ¿Por qué entregarías un imperio por 2 personas? Porque son las únicas 2 personas en este mundo que me importan más que el poder». Adrián deslizó una USB a través de la mesa. «Aquí está el 10% de lo que tengo. Revísalo. Si es suficiente, hablamos de términos». Torres tomó la USB. «Si esto es real, si cooperas completamente, puedo ofrecerte 20 años en prisión federal. Protección de testigos para tu familia». «No son mi familia todavía, pero voy a hacer que lo sean». Adrián se puso de pie. «Tienes 48 horas para decidir. Después de eso, el trato desaparece». Salió de la cafetería sabiendo que había puesto en movimiento algo irreversible. Dentro de 2 días sería un traidor o un hombre libre. Pero Luciana y Sofía estarían a salvo. Eso era lo único que importaba. No fue al café esa noche, ni la siguiente. Necesitaba mantener distancia mientras las piezas se movían. Torres lo contactó 36 horas después. Trato aceptado. Operación en 72 horas. Adrián pasó esos días finales asegurando activos, documentando todo, construyendo el caso que destruiría la organización que había tardado 22 años en construir. Y una noche, 2 horas antes de que todo explotara, fue al café nocturno. Luciana estaba limpiando mesas. El café estaba vacío. Ella levantó la vista cuando entró y su expresión se iluminó. «Adrián, han pasado 3 días.
Estaba preocupada. Lo siento. Necesito hablar contigo. Algo en su tono la hizo dejar el trapo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Sofía? Arriba, durmiendo. Adrián, me estás asustando. Él tomó sus manos. Luciana, necesito que confíes en mí. En 2 horas, personas vendrán aquí, agentes federales. Van a ofrecerte protección, identidades nuevas, reubicación. Necesito que aceptes. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el peligro que temías, el peligro que prometí que nunca las alcanzaría, llegó. Y la única forma de mantenerlas a salvo es que desaparezcan. Completamente. ¿Y tú? Yo me voy también, pero a un lugar diferente. Un lugar donde no puedo seguirlas. Luciana sintió lágrimas formándose. ¿Prisión? Por mucho tiempo. Pero es la única forma. Entregué todo. Toda la organización, todas las operaciones. A cambio, ustedes obtienen vidas nuevas, seguridad permanente. No, no, hay que haber otra manera. No la hay. Adrián la sostuvo mientras lloraba. Créeme, busqué. Esto es lo único que funciona. No quiero perderte. No me vas a perder. Solo buscó las palabras correctas. Me vas a tener que esperar un poco más de lo planeado. Luciana lloró contra su pecho y Adrián memorizó cada detalle. El olor a café en su cabello, el sonido de su respiración, la sensación de sostener algo más precioso que todos los millones que había acumulado. Te amo, dijo ella finalmente. Yo también te amo. Y a Sofía. Dile que volveré. Dile que mantenga mi dibujo de estrellas seguro. Un golpe en la puerta. Torres y 4 agentes. Era hora. Pero Marcos se les adelantó. Resultó que el segundo al mando de Salvatierra, el hermano que había estado con Adrián 20 años, no iba a permitir que su imperio fuera destruido sin luchar. Había rastreado los movimientos de Adrián, había visto las reuniones con FBI, había puesto piezas juntas y había tomado rehenes. El mensaje llegó mientras Adrián estaba siendo esposado. Tengo a tu mujer y tu niña. Depósito 7, Puerto de Buenos Aires. 1 hora, solo, o empiezo a enviar pedazos. Adrián se volvió hacia Torres. Marcos Salvatierra tiene a Luciana y Sofía. La secuestró, Torres maldijo. Entonces el trato se rompe. Sin rehenes, sin... El trato sigue. Pero necesito que me dejes sacarlas primero. Estás loco. Esto es exactamente lo que quiere, atraerte a una trampa. Lo sé, pero va a matarlas si no voy, y prefiero morir yo que dejar que les pase algo. Adrián miró a Torres directamente. Dame 12 hombres, chalecos, rifles, una oportunidad. Si salgo con ellas, el trato continúa. Si muero, tienes toda mi evidencia de todos modos. Torres evaluó, calculó, finalmente asintió. 12 agentes, equipo táctico completo. Pero nosotros dirigimos la operación. Tú sigues nuestras órdenes. Hecho. 45 minutos después, Adrián estaba en la parte trasera de una van del FBI, chaleco antibalas sobre su traje, rifle AR-15 en sus manos. 12 agentes federales a su alrededor, todos sabiendo que estaban a punto de entrar en una zona de guerra. El depósito 7 era un edificio masivo de metal corrugado en la zona portuaria. Marcos lo había elegido estratégicamente. Múltiples salidas, líneas de visión largas, fácil de defender. ¿Cuántos hombres tiene dentro?, preguntó Torres mientras revisaban planos. Si es inteligente, 20, todos armados. Adrián señaló el plano. Probablemente tiene a Luciana y Sofía en la oficina del segundo piso, aquí. Le da la altura, le da cobertura. Entonces entramos por 3 lados simultáneamente. Equipo Alfa toma la entrada principal. Bravo, el muelle de carga. Charlie, el techo. Flashbangs, humo, shock y asombro. No. Adrián sacudió la cabeza. Marcos está esperando eso. Tiene explosivos. Si irrumpen, vuela el edificio con todos dentro. Entonces, ¿qué sugieres? Yo entro solo. Negocio. Ustedes esperan mi señal, entonces mueven.
Eso es suicida. Es la única forma de mantenerlas con vida el tiempo suficiente para que actúen. Adrián se quitó el chaleco. Dejó el rifle. 5 minutos. Si no tienen señal en 5 minutos, entren de todos modos. Adrián caminó hacia el depósito a las 9:47 de la noche. Las puertas estaban abiertas. Luz amarilla goteaba desde adentro. Podía ver sombras moviéndose, hombres con armas, posicionados estratégicamente. Y en el segundo piso, a través de las ventanas de vidrio de la oficina, vio a Luciana y Sofía, atadas a sillas, con cinta sobre sus bocas, vivas. Adrián, la voz de Marcos resonó desde altavoces. «Entra, solo, manos donde pueda verlas». Adrián levantó sus manos, caminó hacia adelante. 15 hombres lo apuntaban con rifles. Cualquiera de ellos podría matarlo con un solo disparo, pero ninguno lo hizo. Marcos quería hablar primero. Subió las escaleras hacia la oficina. Marcos estaba allí, pistola en mano, parado detrás de Luciana. «Hermano», dijo Marcos, 20 años, ¿y así me pagas? Marcos, déjalas ir. Esto es entre nosotros. ¿Entre nosotros? No, esto es sobre lealtad, sobre familia. Construimos todo desde cero, y tú lo ibas a destruir por una mujer y una niña que conoces desde hace meses. Las amo. ¿Las amas más de lo que me amas a mí? ¿Más de lo que amas lo que construimos? Adrián miró a Luciana. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo, de pena, por él, por Marcos, por toda esta tragedia inevitable. Sí, dijo Adrián simplemente, las amo más. Marcos rió amargamente. Entonces, realmente, te he perdido. Presionó la pistola contra la sien de Luciana. Última oportunidad. Llama al FBI. Diles que el trato está cancelado. Volvemos al negocio, o ella muere. Sofía estaba llorando silenciosamente, lágrimas corriendo por su carita. Adrián pensó en esa primera noche, cuando preguntó si estaba bien, cuando le dio un dibujo de estrellas, cuando le mostró que todavía había bondad en el mundo. Él le había prometido que siempre estaría a salvo mientras él respirara. «No», dijo Adrián, «no voy a hacer eso». Entonces Adrián se movió. 22 años de violencia, de instinto de supervivencia, de ser el hombre más peligroso de Buenos Aires. Todo explotó en 2 segundos. Agarró la muñeca de Marcos, torció hacia arriba. El disparo fue hacia el techo. Adrián golpeó 2 veces, garganta, plexo solar. Marcos cayó. Y afuera, los 12 agentes del FBI escucharon el disparo y movieron. Explosiones, flashbangs iluminando el depósito como relámpagos. Humo llenando el espacio. Gritos de FBI, al suelo, en español e inglés. Fuego de armas automáticas. Adrián usó su cuerpo para proteger a Luciana y Sofía mientras las balas rompían el vidrio de la oficina. Desató sus manos, quitó la cinta de sus bocas. «Quédense abajo», gritó sobre el caos. «No se muevan». El tiroteo duró 90 segundos. Cuando terminó, 18 de los hombres de Marcos estaban arrestados o muertos. 2 agentes heridos, ninguno gravemente. Y Marcos Salvatierra estaba esposado, sangrando de una herida de bala en el hombro. No del rifle de Adrián, sino de un agente federal. Torres subió las escaleras, vio a Adrián sosteniendo a Luciana y Sofía. «¿Están bien?» Adrián asintió. «Están bien. Entonces es hora de cumplir tu parte del trato». Adrián besó a Luciana, largo, profundo, memorizando el sabor de sus labios. Luego se arrodilló frente a Sofía. «¿Recuerdas lo que te prometí? ¿Que volveré?» Sofía asintió llorando. «Voy a mantener esa promesa, pero va a tomar mucho tiempo. Vas a crecer, vas a ir a una escuela nueva, a hacer amigos nuevos. Pero guarda el dibujo de estrellas, ¿sí? Y cuando seas más grande, te encontraré. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Se puso de pie. Torres le puso las esposas. «Adrián Cortázar, estás bajo arresto. Tienes derecho a permanecer en silencio». Adrián no escuchó el resto.
Solo observó mientras otros agentes llevaban a Luciana y Sofía hacia afuera, hacia vidas nuevas, hacia seguridad, hacia un futuro sin él. Por ahora. 4 años después, Adrián Cortázar cumplió 4 años en la prisión federal de Ezeiza. 4 años de celda de 3 por 3 metros, comida institucional y hora tras hora de interrogatorios. Pero había cooperado completamente. Había testificado contra todos, antiguos socios, policías corruptos, políticos comprados. La organización Salvatierra fue desmantelada pieza por pieza, y a cambio su sentencia fue reducida. Buen comportamiento, cooperación excepcional, ningún riesgo de fuga. El día que salió tenía 51 años, cabello grisáceo en las sienes, líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero por lo demás, el mismo. Le dieron un traje civil, 500 pesos, y una dirección en un sobre sellado. La dirección lo llevó a Bariloche. 5 horas en bus desde Buenos Aires, conduciendo por montañas cubiertas de nieve, pasando lagos cristalinos, un mundo completamente diferente de las calles grises de la ciudad donde había construido y perdido un imperio. La dirección era un café-librería a orillas del lago Nahuel Huapi. Pequeño, acogedor, con mesas de madera afuera con vista al agua. Un letrero pintado a mano. Estrellas y letras. Café en libros. Adrián se detuvo afuera, corazón golpeando. A través de la ventana vio a una mujer organizando libros en estantes. Cabello castaño, ahora con mechas rubias, líneas de risa alrededor de sus ojos. 36 años ahora, pero seguía siendo ella, Luciana, y detrás del mostrador, preparando café con movimientos practicados, una niña, no, una joven de 10 años, cabello castaño como su madre, ojos oscuros que reconocerían a Adrián en cualquier parte. Sofía. Él empujó la puerta. Una campanita tintineó. Las dos levantaron la vista. El tiempo se congeló. Entonces Sofía gritó «¡Adrián!» y corrió alrededor del mostrador, lanzándose a sus brazos. Él la atrapó, la giró, sintiendo lágrimas corriendo por su cara sin vergüenza. «Prometiste», sollozó Sofía contra su hombro, «prometiste que volverías». «Siempre cumplo mis promesas». Luciana se acercó más lentamente, también llorando. Adrián extendió un brazo y la atrajo. La sostuvo a ambas, su familia, su redención, su todo. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Luciana finalmente. «El FBI cumplió su palabra. Me dieron esta dirección cuando salí. Han sido 4 años. Lo siento, debería haber sido menos, pero no». Luciana puso un dedo sobre sus labios. «Hiciste lo correcto. Nos mantuviste a salvo. Eso es lo que importa». Sofía tiró de su manga. «¿Puedes quedarte ahora, para siempre?». Adrián miró a Luciana. Ella asintió. «Sí», dijo. «Me puedo quedar para siempre». Sofía corrió a su mochila, sacó algo con cuidado. El dibujo de estrellas, ahora desgastado y amarillento, pero preservado en un marco barato. «Lo guardé, como prometiste». Adrián tomó el dibujo, recordando esa madrugada 4 años atrás, cuando una niña en pijama de unicornios le preguntó si estaba bien. Cuando todo cambió. «Gracias por guardarlo». Esa noche, después de que el café cerrara, los 3 se sentaron en el balcón pequeño del apartamento sobre la tienda. El mismo apartamento modesto que Luciana había tenido en Buenos Aires, solo que ahora con vista a montañas nevadas en lugar de calles grises de ciudad. Sofía se había quedado dormida en el sofá, exhausta de emoción. Adrián y Luciana se sentaron afuera, manos entrelazadas, mirando las estrellas reflejándose en el lago. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luciana suavemente. «Ahora», dijo Adrián, «vivimos, trabajo en el café, ayudo a Sofía con tarea, te hago el desayuno. Cosas normales, cosas aburridas, cosas hermosas. ¿Extrañas tu vida vieja?».
Adrián pensó en el poder, el dinero, el miedo, la soledad infinita. No extraño nada de eso. ¿No tienes miedo de que tu pasado nos alcance? Siempre habrá ese miedo. Pero ustedes valen ese riesgo. Ustedes siempre valdrán ese riesgo. Luciana se recostó contra él. Te amo, Adrián Cortázar. Yo también te amo, Luciana Méndez, y a Sofía. Ustedes me salvaron. Me dieron una razón para ser mejor, para intentar. Entonces tenemos que intentar juntos. Los tres. Miraron las estrellas, las mismas estrellas que Sofía había dibujado 4 años atrás. Las estrellas que eran las personas perdidas mirando hacia abajo, asegurándose de que estuvieran bien. Y por primera vez en su vida, Adrián Cortázar estaba bien, realmente bien. El arquitecto había construido un imperio de oscuridad y lo había destruido. Pero Adrián, solo Adrián, había construido algo más duradero, una familia, un hogar, una segunda oportunidad, y esta vez no dejaría que nada lo destruyera.